La noticia del día a las 8 de la noche, 10 minutos. Los vamos acompañando y les contamos lo que ha pasado hoy, Lucas. La verdad es que uno pensaría que con el tiempo, pues va bajando la tensión, pero todo lo contrario. Pasa el tiempo y se cumplen 8 días desde aquel discurso del presidente Gustavo Petro en una calle en Nueva York. Un discurso que desató la decisión de Estados Unidos de quitarle la visa, y una semana después las tensiones siguen y siguen con bastante fuerza. Sí, señora. ¿Cierto? Pues hoy se conocieron detalles, y esta fue una noticia que les contábamos a principios de semana, del retiro de las armas de Estados Unidos que eran utilizadas para la protección de la Casa de Nariño. Noticia que adelantaba, sin dar muchos detalles, pero ya la empezaba a comentar el presidente Petro el pasado 1 de octubre, Silvia, el miércoles, después de la interceptación de la flotilla Global Summit por parte de Israel que se dirige hacia Gaza, y en el mismo trino en el que el presidente Petro habla que si esta información era cierta, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu, en el mismo trino donde indica que toda la delegación diplomática de Israel en Colombia debe salir, pues allí agregaba 2 párrafos que después empezamos a encontrarles un poco de sentido, pero ya el presidente Petro en esos 2 párrafos empezaba a dar la noticia. Sí, señor, pues esto fue lo primero que dijo esta tarde alrededor de la decisión de Estados Unidos de llevarse estas armas. Aquí nos desarmaron. Palacio de Nariño quedó desarmado. Un gesto de gratitud, pero también me dio mucha rabia porque yo no sabía. Me pareció indigno de nosotros, porque todas las armas que cuidaban la mayor parte de las armas que cuidaban el Palacio de Nariño, 150 en total, más o menos fusiles casi todas, incluido el antidrón, lo cuento, a veces no duermo aquí, muchas veces, era propiedad del gobierno de los Estados Unidos. No sé quién, no voy a hablar de nombres, no fui yo. ¿A alguien se le ocurrió la tristísima idea de cuidar el Palacio Central del Gobierno de Colombia con armas que pertenecen a un gobierno extranjero? 8 de la noche, 13 minutos. Ahí está, Lucas, entonces 150 armas, la mayoría de ellos fusiles, pero habla también el presidente Gustavo Petro de un sistema antidrones muy importante en estos tiempos en donde gran parte de los ataques terroristas que se están cometiendo en algunas zonas de Colombia, como el Catatumbo, como el Cauca, se hacen con ese tipo de drones cargados con explosivos. Silvia, donde no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, casi que en todos los conflictos armados se empieza a ver ese tipo de ataques, que hace unos 5 años pues era difícil de imaginar, porque un dron no era algo muy asequible para todo el mundo. Hoy en día, en el conflicto armado que usted vea, pues se utilizan este tipo de aeronaves no tripuladas que son a veces difíciles de controlar, y pues esta tecnología resulta muy importante. Ahora, aunque el presidente Gustavo Petro, Lucas, no lo dice de frente, sí se puede inferir que esta decisión de Estados Unidos de retirar las armas con las que era protegido el Palacio de Nariño, pues tienen que ver con lo que se desató desde hace 8 días. Pues una tensión diplomática. Que yo le decía, ya empezaba a plantearlo, porque en ese trino, Silvia, lo que dice es: Estados Unidos decidió llevarse las armas que según ellos entregaron en comodato. De inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana. Entonces, aquí el presidente Petro, en este trino del miércoles, sí plantea que fue una decisión de los Estados Unidos que finalmente se toma en los últimos días o en las últimas semanas, y pues que esto viene en una relación que viene deteriorándose desde enero. Desde el 26 de enero, claro. Y finalmente, pues esto termina con la revocatoria de la visa del presidente Petro el viernes pasado. Pues el presidente Gustavo Petro en este discurso fue mucho más allá y habló de su seguridad, aunque dice que él no duerme muy seguido en la Casa de Nariño, pero esto fue lo que dijo. Además, ¿sabe qué? Hay que resaltar y hay que remarcar esa frase: el Palacio de Nariño quedó desarmado. Esta es una frase delicada, Lucas. Sí, y lo que dice el presidente Petro esta tarde es: yo de hecho casi que ni sabía que parte de las armas que protegían el Palacio de Nariño, la Casa de Nariño,
pues eran extranjeras. Yo no sabía eso y de hecho dice en el trino pues que Estados Unidos las había entregado, según ellos, en comodato. Ahora, lo que sí hay que saber es entonces qué plan tienen desde Casa Militar y desde el Ministerio de Defensa para suplir todas esas armas. El presidente Petro habla de fusiles hechos en Colombia. ¿Cómo es que se llama Miranda, el fusil que están empezando a hacer? El fusil que empezaron a hacer, pero acuérdese usted que en Indumil. En Indumil con el ministro de Defensa del General Retiro, Pedro Sánchez, y nos decía: estamos empezando, pero este es un plan que no va a ser de la noche a la mañana. No, esto es a larguísimo plazo. Tenemos proyectado entre 2 y 10 años. Entonces, sí, la pregunta es ¿qué va a pasar en el futuro inmediato, en el corto plazo? Oigan al presidente Petro. Pero el Batallón Guardia Presidencial hoy asumió las funciones porque a la policía la desarmaron porque esas armas no eran de Colombia, eran de Estados Unidos. La orden que dice la entregan allá a la embajada. Hay que tener dignidad, toda, hasta la última. No las necesitamos. Si estamos haciendo un fusil, las armas no eran de nosotros. Y me parece un acto de nosotros indigno el haber estado cuidándonos aquí con armas de otro gobierno, del gobierno de Estados Unidos, un mensaje: no nos importa si lo matan. Ya veré cómo me defiendo. No nos importan si lo matan, dice Petro, que es el mensaje que envía Estados Unidos con esa decisión de retirar las armas. Ahora, Estados Unidos ha enviado una serie de mensajes más directos, Lucas, y varios de ellos hoy en la sede de las Naciones Unidas durante la sesión del Consejo de Seguridad destinada para revisar los avances en la implementación del acuerdo de paz. Mike Waltz es el embajador de Estados Unidos ante la ONU y lanzó duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro. Puso en veremos el apoyo de Estados Unidos a la misión de verificación de la ONU y acuérdese que Estados Unidos fue clave en la firma del acuerdo de paz y en toda la negociación durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Pero además, Mike Waltz, Cristian, buenas noches, se refirió al episodio de hace 8 días allí en Nueva York. Silvia, sí, buenas noches. Pues precisamente con esta frase abría el discurso en medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el representante de Estados Unidos ante esta instancia, Mike Waltz. Las medidas del gobierno de Colombia siguen socavando las oportunidades de lograr una paz duradera. La oportunidad de lograr una paz duradera, dice el representante de los Estados Unidos, que está en riesgo debido a las medidas que ha tomado el presidente Gustavo Petro para manejar y para su estrategia de seguridad. También ha criticado las políticas que ha utilizado el gobierno y que viene utilizando el gobierno alrededor de las medidas de seguridad en el país. Políticas del presidente Petro en el ámbito de la seguridad y de la paz, tanto en Colombia como en el resto del mundo, son irresponsables. No se planifica, no se presupuesta, no hay coordinación con el gobierno, lo cual ha llevado a una mayor inestabilidad y a la violencia en el país. Habla que las medidas que ha tomado el gobierno Petro han llevado a que aumente la inseguridad y la violencia en el país. Y como lo decíamos, también hizo referencia a ese polémico capítulo del presidente Gustavo Petro en una calle de Nueva York con un megáfono incitando a las Fuerzas Armadas estadounidenses a desobedecer las indicaciones del presidente Donald Trump. De la semana de alto nivel de la Asamblea General, el presidente Petro recurrió a una retórica ultrajante aquí, en territorio estadounidense, para pedir a los soldados estadounidenses que desobedezcan órdenes e incitan a la violencia aquí, en territorio estadounidense. Esta retórica es señal de las medidas incendiarias. Y aunque en este espacio estaba la representante de Colombia, Leonor Salavata, no hubo una respuesta directa a las críticas que hizo el representante de los Estados Unidos. Simplemente se dedicó a presentar un informe alrededor del acuerdo de paz, del cumplimiento del acuerdo de paz. Y es que precisamente estaban citados en ese espacio para escuchar la presentación del informe trimestral de cómo avanza la implementación. Informe que entrega la misión de verificación de la ONU ante las Naciones Unidas
y además misión de verificación que el mismo representante de los Estados Unidos ha dicho que está en estudio la posibilidad de que continúe acompañando este proceso. Es precisamente Miroslav Yenka, quien es el representante del secretario de las Naciones Unidas en Colombia, quien presentó también los avances y destacó el progreso del acuerdo de paz, pero también envió críticas alrededor de puntos importantes como la reforma rural integral. Ahora que nos reunimos en este día de hoy, el país más bien está entrando en una etapa delicada que plantea retos adicionales. Las elecciones nacionales de próxima celebración están incrementando las tensiones políticas y la polarización. Y es precisamente la tensión política y la violencia política la que destaca Naciones Unidas en su documento. Este documento que fue presentado el jueves 2 de octubre y que hoy fue expuesto ante la Asamblea del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Le pide al gobierno nacional que entregue todas las garantías necesarias para que se desarrollen en paz y sin violencia política las elecciones del año 2026. 8 de la noche, 21 minutos. Cristian, gracias. Lucas, llama la atención el uso de dos palabras por parte del secretario, del embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz. El primero, palabras incendiarias. Esa misma palabra fue la que utilizó el Departamento de Estado de Estados Unidos hace una semana como justificación para retirarle la visa al presidente de Colombia. Y la otra es políticas de paz que califica a Estados Unidos como irresponsables. Esto también ya lo habíamos visto en el memorando en el que Estados Unidos decide quitarle la certificación a Colombia en materia de lucha contra las drogas, en una crítica muy dura a las políticas de paz total del presidente Gustavo Petro, que dice Mike Waltz se hacen de manera desordenada, que no tienen un norte y que han sido irresponsables. Eso le iba a decir yo, Silvia, porque de hecho me estaba aquí acordando, Mike Waltz, primero, en los primeros meses de gobierno de Donald Trump, fue el consejero, el asesor de seguridad nacional, puesto que hoy en día ocupa en su doble cargo Marco Rubio, el secretario de Estado. Hoy en día Marco Rubio tiene esos dos cargos en la Casa Blanca, y cuando sale de ser el asesor de seguridad nacional de Donald Trump pasa a ser el embajador de Donald Trump ante las Naciones Unidas. Y acuérdese usted que fue justamente la delegación de Estados Unidos, comandada por Mike Waltz, los que se retiran en pleno discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU. Eso fue el martes de la semana pasada. En el discurso, y ya Mike Waltz había trinado después de la revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro, que se habían levantado también por un discurso incendiario. Entonces, pues se termina complementando esto, como usted dice, se terminan cruzando las palabras que se usan en el memorando de desertificación de Colombia, que de hecho lo hablamos mucho aquí, es una crítica muy dura, una postura política contra el presidente Gustavo Petro. Sí, es contra el gobierno, no contra Colombia. Y eso lo han dejado claro en diferentes instancias y con diferentes mensajes. El presidente de Estados Unidos no ha tomado decisiones que afecten a Colombia como país, sino ha tomado decisiones directamente en contra del gobierno del presidente. Lo que trinaba el viernes pasado exactamente Mike Waltz fue: Petro empezó el día con una diatriba desquiciada insultando a Estados Unidos durante su discurso en la Asamblea General de la ONU. Nos marchamos, como le digo, pues comanda la delegación de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, y ahora el secretario de Estado, Marco Rubio, lo echa, haciendo referencia pues a la revocatoria de la visa del presidente Gustavo Petro. Pero el mandatario colombiano, Silvia, respondió esta tarde y en varios escenarios pues arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su gobierno. Lo llamó irrespetuoso y los tildó de ser un cómplice del terrorismo. Mateo Piñeros. Pues el presidente Gustavo Petro el día de hoy ha utilizado su cuenta de X, pero también sus discursos públicos para responder a este pronunciamiento que hicieron desde el gobierno de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por medio de su cuenta de X, asegura que Estados Unidos no puede entrometerse en la política interna colombiana y que la posición de ese país frente al narcotráfico, la trata de personas y el proceso de paz en Colombia es una posición errada. Posteriormente, el presidente Gustavo Petro llegó a Ibagué y desde allí volvió a referirse en diferentes momentos al gobierno de Donald Trump. Incluso asegura
que el gobierno de Estados Unidos apoya el genocidio. Porque el gobierno de los Estados Unidos hasta el día de hoy es cómplice de un genocidio que un señor Netanyahu, no digo israelíes, no digo judíos jamás, respeto la religión, sus creencias, eso ordena nuestra Constitución, pero no respeto a Netanyahu matando bebés con bombas que incluso tienen carbón colombiano. Pero el presidente Gustavo Petro también le habló al presidente Donald Trump directamente y asegura que él no está en el derecho de construir muros ni de deportar a colombianos encadenados desde ese país. Y entonces yo le tengo que decir al presidente de los Estados Unidos, ¿con qué derecho pone un muro para que no entremos a Norteamérica? ¿Con qué derecho saca a nuestros ciudadanos colombianos y latinoamericanos encadenados y esposados en aviones y tratados como criminales cuando son hombres y mujeres de la libertad y produjeron y construyeron y pronunciaron la palabra libertad mucho antes que el primer Trump llegara a América? Pero el presidente Gustavo Petro, a pesar de este fuerte discurso, también le hizo una invitación a Donald Trump. Le dijo al presidente de Estados Unidos que puede venir a Colombia para reunirse con él y hablar sobre esos problemas que han tenido en las últimas semanas.